Quiero que me acompañen su Biblia, el libro de Efesios capítulo 3, And I would like for you to accompany in Ephesians chapter 3, verso 17 al 19, verse 17 to 19, y luego verso 20 y 21. and then verse 20 and 21. Y para ir rapidito, así dice la palabra del Señor. And to go quickly, the word of God says, Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, so that Christ may dwell in your hearts a fin de que arraigados y cimentados en amor, through faith, and I pray, being rooted seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos in love, and may be powerful together with all the holy people, cuál sea la anchura, which is la, the height, la longitud, the longevity, la profundidad and the depth, y la altura, and the height, y de conocer el amor de Cristo, and to know the love of Christ que excede todo conocimiento, that surpasses all knowledge, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. that you may be filled to the measure of the fullness of God. Y dice el verso 20 y 21, In verse 20 and 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, now to him who is able to do immeasurable and more than that, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, all we ask or imagine, según el poder que actúa en nosotros. according to his power that works within us, A él sea la gloria To en la him be the iglesia glory en Cristo Jesús in the church of Christ Jesus, por todas las edades, through all generations, por los siglos de los siglos. forever and ever. Amén. Amen. Damos gracias al Señor por su palabra. And we give thanks to the Lord for his Diga word. conmigo, arraigado. And say it with me, Dígale al rooted. que está a su lado, estoy arraigado. I am rooted. Ya Tell the tú person that's entiendes next por to qué you. yo no me muevo. Now you understand why I Ya don't tú move. entiendes que yo he pasado tormenta, he atravesado procesos. Now you understand that I've gone through storms Y and yo no me process. muevo de mi lugar. And I do not move Es from my porque place. estoy arraigado en Él. It's because that I'm rooted Es in porque him. tengo profundidad en It's Él. because I have depth in Hallelujah. him. Hallelujah. Entonces Pablo And then Paul, no está hablando de la presencia inicial que nosotros recibimos cuando venimos a Cristo por primera vez. he's not speaking about the initial presence of God that comes to us when we first El come to milagro him. que opera con la salvación. The miracle that operates with Lo que salvation. nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús por primera vez. What we receive when we accept Jesus as the first time. Si no está hablando de una habitación permanente en la vida del creyente. But he's speaking about a room that lasts forever in the life of the Una believer. habitación profunda y permanente A room that is deep de and la long presencia de lasting Dios. of the presence of God. Y es por eso que él dice, And that's why he says, para que habite Cristo so that Christ may por la dwell fe en vuestros corazones, but in the faith in your hearts, a fin de que arraigados so that being y rooted cimentados en amor, and established in love, es decir, que todo lo que nosotros hagamos y debemos hacer it is to say that everything that we do and that we should do tiene que estar filtrado por el amor. should be filtered through love. Aleluya. Porque si no amamos, Because if we don't love, vamos a ser muy ásperos, then we are going to be rude. vamos a ser muy bruscos. We're going to be rude. Pero si amamos, But if we love, vamos a pensar dos veces we're going to think twice lo que estamos a punto de decir. what we're about to Porque say. el filtro del amor está primero. Because the filter of love is Jesús first. hablando con los discípulos dijo, And Jesus speaking to the en disciples esto said, conocerán que son mis discípulos, in this they will know en that que you're my se amen los disciples, unos a los otros. that you love one another. El asunto es And the thing is de que el amor también corrige, that love also directs. de que el amor también soporta, And love also supports. el amor también resiste presiones altas. And love also resists high points. Aleluya. Me acuerdo Hallelujah. como Job escribió y dijo, And I remember how Job wrote and said, porque yo sé que seré probado como el oro, that I know that I will be tested like gold, pero yo saldré but I know that I will make it, refinado. that I will be refined. Él sabía que iba a ser procesado, He knew that he was going to be pero processed, también sabía cómo iba a salir. but he knew how he was going to come out. Y yo siempre me preguntaba desde niño, And I always asked myself since I was a porque cuando la child, palabra de Dios dice, because when the word of God Génesis says capítulo 2, verso 7, in Genesis chapter 2 verse entonces 7, formó Dios al hombre del polvo de la tierra and then the Lord formed man y from the sopló en earth, su nariz aliento de vida. and then he breathed into Y fue el life, hombre un ser viviente. and the man became a living Dice being. que él tomó barro, tierra,
It said that he took Y soil. yo cuando pequeño decía, me imaginaba, And then when I was born, I'd imagine, ¿por qué Dios no hizo al hombre why didn't God make man de una piedra preciosa from a beautiful y stone le dio vida? and gave it life? ¿Por qué no lo hizo de oro, de plata Why didn't he make man from silver or o de gold, diamante? of diamonds? Lo hizo de tierra. But he made it out of soil. Y esto yo aprendí lo siguiente, And I learned the following, es que cuando usted va a ve la tierra, is that when you see soil, el terreno en sí tiene su valor, el suelo. the earth itself, the soil has Pero its cuando value. usted toma tierra en su mano, But when you take soil in no your tiene hands, ningún valor. it has no value. El valor lo tiene el suelo, The value it has the ground, no la tierra en sí misma. not the soil Aunque la itself. tierra misma produce Even though soil lo que produces se siembra, what is sown, en sí misma no tiene el valor. but in itself it has no Pero value. cuando los excavadores comienzan a buscar en la tierra, But when the divers start to seek on the ¿dónde se earth encuentran las piedras preciosas? where those beautiful stones are No es found, en el exterior, it's not in the es en la exterior, profundidad. it's in the Y depth. aquí Dios me enseñó lo siguiente: And the Lord showed me the el following. tesoro tuyo Your no treasure está afuera, is not Dios lo outside. puso dentro. God placed it Tú tienes que inside. buscarlo, You have to tú seek tienes it. que cavarlo, You have to tienes que dig. descubrirlo, You have to que lo discover preciado it. que Dios puso está dentro de Oh, ti. what the beautiful things that the Eclesiastés Lord placed capítulo in you. 3, In Ecclesiastes verso chapter 11 3, dice: verse y ha 11 puesto says, eternidad and he has en el placed corazón eternity de ellos, in the heart a of fin man. de que el hombre entienda Until the end, for them to understand el misterio the mystery de por qué Dios lo creó. of why God Es created decir, him. que en el corazón de nosotros It's because our heart, Dios puso eternidad. God placed eternity. Y ahí Dios me respondió leyendo la Biblia. And the Lord ¿Por answered qué me no right hizo there a reading Adán the Bible. de una piedra preciosa? Why we were not made out of Es a que beautiful las stone. piedras preciosas Because those beautiful están stones, dentro they are del inside material con la que Dios hizo al hombre. of the material of which God made men. Así que no busques fuera So don't look outside tu valor. for your Tu value. valor está dentro. Your value is Tu within valor you. está dentro. Your value is Tu within valor you. está Your value is dentro. within Lo you. tienes dentro. You have it inside. Diga conmigo: arraigado. Say with me, rooted Como un árbol con raíces profundas. as a tree with deep roots. Asimismo, un creyente In the same way, a believer debe estar enraizado en el amor de Cristo needs to be rooted in the love of Christ para poder crecer adecuadamente espiritual. in de order manera to grow espiritual. accordingly spiritually. Cimentado, diga conmigo, cimentado. You need to be established Como un edificio like a building, bien construido well built sobre un fundamento sólido. over a solid foundation, El amor de Dios which is the love of God, es el fundamento is the fundamental sobre el cual la vida cristiana for which the Christian life debe ser edificada. should be edified. Porque cuando alguien está cimentado, Because when one is established, cuando alguien está arraigado, when someone is rooted, se nutre de la fuente correcta, they're fed from the que right es la fountain, palabra de Dios. which is the word of God. Aleluya. Hallelujah. Aunque haya sequía, Even though that there might be drought, las raíces se alimentan con agua. the roots are fed from Aunque water. los árboles sufran tiempos de sequía, And even though those trees ellos will pueden go through times of perseverar drought, they can porque sus persevere raíces están profundas. because their roots are deep Soportan los tiempos difíciles and they can withhold the sin difficult secarse times espiritualmente. without drying themselves spiritually. Da fruto en su tiempo, They bear their fruits at a time, reflejando la vida de Dios, reflecting the life of que God siempre es dar fruto. that is always to bear fruit. Pero hay un peligro But that there is a danger en no estar arraigado. of not being rooted. Y Jesús habló And Jesus spoke en la parábola del sembrador in the parable of the sower, acerca in meaning de que la semilla cayó that a seed fell en diferentes terrenos. in different soils. Y de aquí yo aprendí lo siguiente: And from here I learned the el following, problema nunca es la semilla, that the problem is never in the el seed, problema es el terreno. but the problem is in the soil. La semilla puede ser la mejor semilla, The seed can be the best seed, pero el terreno va a decir but the soil is going to si say la semilla va a fructificar, if the seed is si going el to árbol va a fructify, crecer y va a germinar. if the tree is going to grow. Y yo aprendí algo muy poderoso y quiero compartirlo con la iglesia. And I learned something very powerful and I want Y to es lo share it with the siguiente. church, which is the following. De hecho, los países más avanzados, las potencias mundiales, And in fact, those countries that are more advanced, tienen búnker
They have bunkers, contenedores gigantes, great containers con reservas de semilla. with reserves of seeds. ¿Usted sabía eso? Did you know that? Por cualquier eventualidad que pase en el mundo global, Because of any emergency that ellos might happen tienen in the world, reservado unos buques de semilla. they have reserved bunkers of Que aún seeds. se pierda toda la siembra del mundo completo, That even though we might lose the crops of the entire en cierto world, lugar se puede replantar de nuevo. it could be replanted again. Es decir, que hay una reserva. Meaning that there's a reserve. Pero esas semillas deben de estar en un ambiente adecuado But those seeds need to be in the correct para environment. cuando llegue el momento de la siembra, So that when the time of sowing comes, poder cumplir con los requisitos de poder germinar y crecer. they can fulfill the requirement of Es being por able eso to que si la grow. semilla no se cuida, And that's why if you don't take care of the seed, si no se le da la temperatura adecuada antes de sembrarse, and you don't give it the right temperature before es it's posible sown, de que nunca crezca. it is possible that it would never grow. Y aprendí lo siguiente: And I learned the si following. una semilla If a seed, usted la entra en agua caliente you put it in hot y water la semilla hierve, and it boils, no importa qué clase de semilla sea, it doesn't matter what kind la of seed it semilla is, nunca va a crecer it's never going to grow porque se fue afectada por una alta temperatura. because it was affected by La high semilla temperature. hirvió It boiled, y por más que se siembre en buena tierra, and regardless la if it's semilla planted no in great puede soil, crecer it would not be able to grow porque se debilitó. because it was La weakened. función por la cual estaba diseñada And the function for which it fue was para ser designed, sembrada, no para ser hervida. it was to be sowed, not Una to be vez que la boiled. semilla se hierve, And every time that the seed is es para boiled, cocinarse y para comerla. it's to be cooked and eaten. Pero si la semilla es para sembrarla, But if the seed is to be no la planted, puedes hervir, you cannot boil no te it. la puedes comer, You cannot eat la it. tienes que sembrar. You need to sow it. Es por eso And that's que why muchas veces no vemos resultados, that a lot of times we porque lo don't que see the Dios puso en results. nosotros para sembrarlo, Because what God lo placed in us to be calentamos, sowed, we lo heat it metemos up. a temperatura alta, We place it in high nos temperatures. dilatamos en el tiempo de la siembra, And we delay y it lo in que the Dios time nos of preparó sowing. para que lo sembremos, And what God lo prepared for queremos us to sow, calentar. we want to Y cuando heat it pasó up. el tiempo, And when the time lo passed, quisimos calentar. what we did, we Si heat Dios it me up. dijo, siémbralo hoy, If a God said yo no lo plant it sembré, today, and pero, if I didn't sow pero it, esperé la semana siguiente. but I waited for next week, Ya la semilla no tiene el mismo efecto, now the seed doesn't have the same porque el effect. tiempo de siembra pasó, Because the time of sowing has porque yo la passed. calenté. Because I Yo warmed herví it la up. semilla. I boiled Ya the usted seed. entiende porque mucha siembra suya no le ha dado resultado. Now you understand Porque why a lot of your sowing has calentaste la not given you the semilla. result. Because you heated up the seed. Me dejaron solo, Eliezer. They left me alone, and they said, Usted sabe que también aparte de calentar la semilla, and do you know that also besides warming up the ¿qué seed, impide de que una semilla se reproduzca? what stops a seed from reproducing? Cuando la semilla es tostada. When the seed is toasted. Puede ser la semilla más fértil It can be the most fertile que seed Dios haya creado. that God may have created. Pero si usted la tostó, But if you toasted it, no va a reproducirse. it's not going to reproduce. Lo que Dios dio para ser sembrado What God gave to be sown, tiene que tenerse a una temperatura adecuada it has to maintain in an adequate y temperature, tiene un tiempo para siembra. and it has its time for sowing. Dile al que está a tu lado, no calientes tu semilla. Tell the person that's next La to you, do semilla no not se heat up your hierve. seed. Seeds cannot La be semilla boiled. no se tuesta. It cannot be La toasted. semilla se siembra They need to be para que sowed luego se so reproduzca. that later on they can reproduce. Yo no sé, hay alguien aquí en esta noche. Is there someone here this evening? Entonces hay un problema. And there's a problem. El peligro de no estar arraigado. The danger of not being so Un rooted. creyente cuando no está arraigado en Cristo, When a believer is not rooted in Christ, número uno, puede ser inestable en su fe. number one, they're going to be unstable in their La faith. palabra de Dios dice en Proverbios And the word of God says in que el hombre Proverbs de doble ánimo that a man es of double behavior inconstante en todos sus caminos. is inconstant in every path. Porque un día se levantó de una manera, Because one day he woke pero up el one otro día way, se levantó de otra. and the next day he woke up Y in a usted different sabe que way. yo aprendí de la palabra. And you know what I learned from the word? Leyendo Proverbios, Reading la Proverbs. palabra dice The word que says 7 veces cae el justo. that seven y vuelve times a the levantarse. righteous falls, and Mientras seven usted y times yo he can estamos get up again. pensando And what we're que thinking cuando nos caemos, that when we ya fall, va a venir alguien a levantarnos. that someone is going to La come and Biblia lift no us dice up. así.
The Bible La doesn't Biblia say dice that. que 7 veces cae el justo The Bible says the y 7 vuelve a times the righteous levantarse. fall Es and then get up decir, again. que That si tú means caíste, that if you que fell, si tú llegaste a un lugar that if you came y to a place tropezaste, and you Dios stumbled, te puso la fuerza, and God la gave you the capacidad strength and the de ability poder to levantarte. be able to Habrá get up una again. generación And to this preparada generation, para levantarse. He prepared a generation to rise up again. Aleluya. Hallelujah. Porque aquellos que tienen la fuerza de levantarse Because those that have the strength to rise up, reciben la capacitación de levantar a otros. they receive the ability to rise up others. Porque usted dice, yo también estuve allí. Because you say, I was also Yo there. también tuve que atravesar eso. I also had to go through that. Te digo, levántate. And I tell you, rise up. Entonces, ser inestable en la fe, número 1. Being unstable in faith is number 1. Número 2, Number 2, caer fácilmente ante pruebas o persecuciones. to easily fall under test or persecution. Número 3, Number 3, puede dar un fruto que no sea duradero. it can give a fruit that is not long lasting. Es decir, solamente fructificar en una temporada. Meaning that it's only fruitful during a Cuando una season persona no está arraigada when en a person Cristo. is not rooted in Christ. Y el apóstol Pablo, cuando leímos aquí en Efesios, And the Apostle Paul, when we read here in Ephesians, habló de anchura, he speaks about the why. que es que se extiende a todas las personas sin distinción el amor de Dios. That it is about the love of God being extended to different type of Habló de people. longitud, He talked about longevity. hablando de algo eterno, He spoke about something que es eternal. desde la eternidad y hasta la eternidad del amor de Dios. That is eternal and eternal in God's love. Habló también de profundidad, He talked about death. que alcanzó lo más bajo con la muerte en la cruz, That have reached the lowest point, which para was death rescatar at a the los cross, pecadores. so that sinners can be También forgiven. habló de altura, He also spoke about que es high, que el amor de Dios nos eleva because the love of God hasta la levels us up, comunión con Dios and the communion with en God lugares celestiales. in celestial En places. Efesios capítulo 1 verso 13 escribió lo siguiente Pablo. In Ephesians chapter 1, the Lord, Y he wrote dijo, the following. bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, And he says, blessed is the name of the el Lord, cual nos Father of Jesus bendijo con Christ, toda bendición the one that blesses us with all blessings, espiritual en lugares celestiales. spiritually in the high places. Mientras nosotros buscamos nuestra bendición en lugares terrenales, And while we're seeking for a blessing, Dios te bendijo al principio en lugares celestiales. the Lord bless you in the beginning in celestial places. Hay una película que hicieron que se llama Don't Look Up. There's a movie that was made that says, no mire hacia arriba. Eso tiene un mensaje, pero no voy a hablar de la película. That has its own message, but I'm not going to talk about the movie. Pero yo entendí But I understood que hay cosas que el enemigo no quiere que nosotros miremos arriba. that the enemy, there are things that he doesn't want us to look up for. Porque lo que Dios nos entregó, que es eterno, Because what God gave us, which is no eternal, está aquí, is not here. está arriba, It's above. está arriba. It's above. Es decir, que la bendición Meaning that the de blessing Jehová es la que enriquece is what riches y you no añade tristeza con ella. and does not add Es decir, sadness que lo with it. grande que Dios nos entregó, Meaning that the great things nos that los the Lord entregó gave al us, principio arriba. He gave us to us in the Y beginning, yo sé que above. nosotros aprendimos y repetimos la palabra And I know that we learn and we que repeat the dice que word Dios tiene la última palabra. that says that God has the last word. Y eso es cierto, es verdad, amén. And that is very Pero true, yo también amen. digo que Él tiene la primera. And I also Que say cuando that he has Dios the habló al first word. principio, That when God no hay spoke in the argumento del beginning, enemigo que pueda levantarse there's a moment para where the enemy can contrarrestar rise lo que up Dios dijo al principio. so that he can construct what God said in Escúcheme the beginning. bien. Listen well. Lo que Dios habló al principio What God spoke es in lo the que te beginning, sostiene it's what en el sustains trayecto you de tu in the vida trajectory of hasta your que llegues life, al final. until you make Lo it que to Él the habló al end. principio, What he said in the desde antes de beginning, nacer, before es you lo were que te born, sostiene. it was Su sustains you. palabra es lo que te sostiene. His word is Lo what que Él dijo al sustains you. principio What he said es in lo the que te beginning, levanta. it's what rises you Aleluya. up. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Pero ese amor But that love no puede ser totalmente comprendido solo con la mente. cannot be completely understood with our minds. Debe ser experimentado. It has to be experienced. Debe ser vivido It has to be lived para poder comprender un poco más to be able to understand de just lo a que bit es more el amor de Dios. of what is God's love. Dice Isaías 41:17. In Isaiah 47:17 Los says, afligidos y menesterosos buscan las aguas and the afflicted look for the water, y no las hay. and they cannot find it. Seca está de sed su lengua
their tongues are dried, yo Jehová los oiré. I, the Lord, will hear them. Yo el Dios de Israel no los desampararé. I, the God of Israel, would not forsaken them. En las alturas abriré ríos And in the highest I would make y fuentes rivers en medio de los valles. and fountains in the middle of the valleys. Y abriré en el desierto estanques de aguas And I will open in the desert water y manantiales de aguas en la tierra seca. and beautiful water. Dice el verso 19. And verse 19 says, Daré en el desierto cedros, and I will give in the desert peace acacias, to acacias, arrayanes to arrayanes, y olivos. and olives. Y pondré en la soledad cipreses, And I will give in the loneliness cypress, pinos y bojes juntamente, wines, para que vean y conozcan so that they can see and know, y adviertan y entiendan todos and they can understand que la mano de Jehová hace esto that the hand of the Lord y does que el this, Santo de Israel los creó. and the Holy of Israel created them. Aleluya, Hallelujah. poderoso. Powerful. El profeta Isaías dijo And the prophet Isaiah que en el said desierto Dios iba a plantar cedro. that in the desert the Lord Y was usted going sabe to lo que plant trees. significa este árbol cedro bíblicamente. And you know what cider trees means? Y representa la estabilidad y la firmeza. And it represents stability and Es firmness. por eso que el Salmo 92 And that's why Psalms 92, dice, el justo florecerá como la palmera that the righteousness will flourish like the palm y tree, crecerá como cedro en el Líbano. and they will grow like cedars. Porque el salmista compara And why does the psalmist el compare justo the righteous específicamente con la palmera y el cedro. specifically with the palm tree or Porque the el cedar cedro tree? representa estabilidad y Because firmeza. it represents stability and firmness. Aún creciendo en el desierto, Even though it's growing in the el desert, cedro no se queja de donde Dios lo plantó, it does not complain of where it was sino que planted, hace su función. but it does its function. En el principio creó Dios And in the beginning, God los created cielos y la tierra. the heavens and the Y earth, la tierra estaba desordenada y vacía. and the earth was Y el empty, Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. and the Spirit of the Lord would move. Dice el verso 3 de Génesis 1. And verse 3 of Genesis 1 Entonces says, dijo Dios, sea la luz. and the Lord said, Y let fue there la be luz. light, and there was. Y le habló a la tierra. And he spoke Y to le the dijo, earth, produzca la tierra semilla. and he said, let the earth Y produce dijo, seed. reproduzcan según su especie. And it says, reproduce Se according van a to your reproducir species. según su especie. And you're going to reproduce habló a according los to your animales species. And he spoke to De the que se animals iban a producir según su especie. that they were going to reproduce according to Le their habló al hombre en species. Génesis 1:26. And he spoke to men in Y le Genesis, dijo, reproduzcanse. and he said, reproduce, Llenen la tierra. fulfill the earth. Dios dio la palabra. The Lord gave the Pero el word, trabajo de reproducción está en ti. but the word, the job of Dios te reproducing dio la is within you. palabra. God gave you Pero the la word, reproducción tú la tienes. but reproduction is within you. Depende de tu trabajo y de tu esfuerzo. It's according to para your job and your reproducirte. effort to Voy a ir reproduce. un poco más rápido. And I'm going to go a little bit La faster. acacia, esta madera se utilizaba en el tabernáculo. And this type of wood that was used for the En el tabernacle, tabernáculo de reunión. in the tabernacle of La gathering, acacia representa la santidad. and the acacia represents holiness. Hay un árbol que se llama mirto And there's a tree that's called myrtle, y es un símbolo de gozo y restauración. and it's a symbol of joy and En restoration. Nehemías 8:15 habla del mirto. And in Jeremiah, it speaks about myrtle. También el profeta Isaías habló del olivo. And also the prophet Isaiah spoke about olive, Y el olivo representa la fuente de aceite. which represents the fountain of oil, Representa la unción y la bendición. which represents the blessings and the Y anointing. cuando habla de cipres, And when it speaks about de cypress, pino, of pines, está hablando de que estos árboles tienen un crecimiento constante it speaks about these trees have a y constant growth, reflejan un fruto duradero and they reflect a de fruit la that long obra de lasting Dios. of the work of Es God. decir, que los árboles, Meaning that the cuando trees, Dios habló en Génesis capítulo 1, when the Lord spoke in Genesis todavía chapter hacen su 1, función. they still do it function. Ellos no necesitan que Dios les recuerde la palabra. They don't need for God to remind Ellos them no, of the word. Señor, acuérdame lo que tú me dijiste. They- Señor, confírmame not lo que saying, tú me "Lord, dijiste. No, Lord, no, 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 confirm no. what you Los told árboles me." saben su The función trees know their porque function. saben lo que Dios le dijo al Because they principio. know what God Yo le told them vine in a the hablar a una beginning. generación Came to speak que to a sabe lo que generation Dios le dijo al that they know principio. what God told them. Aleluya. Hallelujah. Yo sé que usted va a decir, pastor, hay momentos que yo necesito que Dios me recuerde. And I know you're going to say, Pastor, there are times when A I need veces the yo Lord to remind necesito me. que Él me recuerde que Él me ama. I need him to remind me that he Pero loves yo, me. por favor, le voy a decir, suelte esa mentalidad. And I'm going to tell you to please Porque al release that idea. antes de la fundación del mundo, Because before the Él te creation of the amó. world, he loved you. para mí eso es grande.
To me, that's great. Que Él me amó antes de la fundación del mundo. That he loved me before El creating the cordero world. que fue inmolado And the lamb. desde antes de la fundación And del before mundo the foundation me of dio the world, participación he gave me my de la part gracia, of grace. me dio participación He gave me my de la part cruz of the cross. y no solamente de la cruz, And not just of sino the del, cross, del poder de la resurrección. but the power of resurrection. Hallelujah. Entonces, cuando una persona So therefore, when a person no está arraigada, is not rooted, corre peligros they're in danger de los vientos contrarios que vengan. of the contrary winds that come. Porque si estás arraigado, Because if you're rooted, te podrán sacudir, you might be shaken, pero no destruir. but they won't be able to destroy you. En una ocasión Jesús And during the time, Jesus le dijo a Pedro, said to Peter, mira, Satanás ha pedido tu alma look, Satan has asked for your para soul zarandearla como a trigo. so that he can sift you like Pero yo he wheat. rogado al Padre But I have begged the de Father que tu fe no falte. for your faith not to Y lack. tú una vez vuelto, And you, once again, confirma a tus hermanos. confirm to your brothers. Jesús le dio una palabra Jesus gave him a word de que iba a ser zarandeado that he was going to be sifted como el trigo, like weed. pero le garantizó de que iba a volver. And he guaranteed Le dijo, that he tú was coming una vez back. vuelto, And when you return, confirma a tus hermanos. confirm to your Pero ¿qué brothers. significa zarandear el trigo? What does it mean to sift the wheat? Es que la semilla tiene un peso, Because the seed has a el weight. fruto tiene un peso. The fruit has a weight. Y esto yo lo aprendí de la pastora, mi pastora. And I learned this from my pastor. Ella predicaba y decía She was preaching and saying que lo que diferencia el trigo y la cizaña that is what's different es el from fruto que wheat. tiene. It's the fruit that it Porque el has. fruto del trigo hace que el trigo se incline. Because the fruit Pero of la the tree cizaña makes se it queda for it to parada, incline. erguida. But the cizaña Es stays decir, que la up. cantidad de fruto que tienes, But meaning that the amount of fruit estoy that you viendo la have, inclinación que tú tienes ante Dios. it shows how, Pero si how una you are persona no trying tiene to God. fruto, But if some of us está have muy the fruit, erguida, está muy they're vivo, standing up. está muy llena de orgullo, de ego. They are filled with Pero una pride and persona que ego. está llena de But a fruto person that is está full of fruit, caminando they're walking, inclinado ante they're la walking presencia in del line Señor, in the porque presence of sabe the que Lord. lo que tiene no Because es they de Él, know what they es have de belongs to Dios. Him. It belongs to God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Entonces cada palabra que habló Isaías And every word that Isaiah spoke en el capítulo 41 in chapter 41 habla speaks de que la palabra y el poder de Dios that the word and the power of God enfatiza para transformar la sequedad en abundancia, emphasize to cure the lo droughts débil en fuerte and those that are weak in y strength lo desolado en fructífero. and the loneliness in fruit. Aleluya. Hallelujah. Y más allá And beyond that, de lo físico, from physically, el Espíritu Santo quiere operar en nosotros una transformación interna. the Holy Spirit wants to operate an internal change. Porque cuando somos transformados, como hablaba esta mañana, en lo interior, When we are transformed internally, eso se va a reflejar en lo exterior. that is going to reflect in your Y exterior. ahí vamos a soltar toda máscara, And we are going to let go of mask, todo disfraz, of cover y up. vamos a ser genuinos. And we are going to be Usted genuine. sabe que dice la palabra Isaías 55, And you know what the word says in Isaiah 55, el versículo 12. verse 12? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. You will go out in joy and be led for it in peace. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. The mountains and the hill will burst into song before you. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. And all the trees of the field would clap with their hands. Yo me pregunto, And I ask myself, ¿dónde están las palmas de los árboles where are the palms para que puedan aplaudir? of the trees so that they can clap? Es que como predicaba el pastor Juan Pablo ayer, It's like the pastor Juan Pablo el was Salmo preaching 1 es yesterday. el fundamento Psalms 1 is the de los fundamental 149 que le siguen. of the 149 that follows. Entonces comparado el varón, So comparing the el man, hombre, el ser humano, the human being, con el árbol, with the tree, será como árbol plantado, el verso 3 del Salmo 1. it will be like a planted tree, corrientes de agua. like it says in verse 1, Pero next quiero to dejarles, water quiero streams. hacer un paréntesis. And I want to make a Me quedan 2 parenthesis. minutos, I pero en have 2 2 minutos minutes, se lo voy a decir. but in 1 minute I'm going to tell you. Ese paréntesis ahí
And that parenthesis right there. Pero hubo una ocasión But there was a que time trajeron a Jesús un ciego that a blind man was brought to en el libro de Jesus Marcos. in the book of Mark. Y dice que Jesús lo sacó fuera de la aldea. And it says that Jesus took Y him la out palabra of the dice city. que Jesús escupió saliva en sus ojos. And it says that Jesus spat Y saliva dijo, in his vete al eyes. estanque y lávate. And he said, go to the water Y and wash cuando el your ciego va face. y se lava, And when he go and wash his Jesús le face, pregunta, dime qué ves. and Jesus said, look Y at él me, le tell dijo, me yo what veo you los see. hombres como árboles, And I see pero los them veo like que the andan. trees, but I see Me them like dejaron the solo. El alone. asunto And es, the thing is, Jesús le dijo, lávate de nuevo. he said, wash up Y cuando again. se lavó de nuevo, And when he washed recobró again, la vista a un 100%. he recovered his sight Quizás usted 100%. piense And maybe que el ciego se equivocó. you think that the el blind ciego man vio was mal. confused or that he Lo saw que wrong. pasa The thing es que él is comenzó a ver a los discípulos that he started y a to la see the multitud disciples and the conforme al multitude capítulo 1 de Salmos. according to the Me dejaron to solo. Psalms chapter Es que 1. hay un nivel espiritual There's a spiritual level donde nosotros venimos a ser como árboles. where we become like trees. Jesús le dijo, lávate, Jesus said, wash, lávate. wash. Y le dijo, ¿qué ves? And what do you see? Veo los hombres como árboles. I see men like trees. Y usted sabe que yo puedo ver. And you know what I Yo can puedo see? ver toda esta casa como árboles. And I can see this house Que los like árboles no trees. solamente dan sombra. And trees don't only give Los shadows. árboles no solamente dan hojas. They don't only give leaves. Los árboles no solamente tienen raíces. Not only that they have fruit, Pero los árboles tienen fruto but trees para bear fruit alimentar a una so nación. that they can feed a Para nation, alimentar a Dios so mío. that they can Para feed all my alimentar esta God, comunidad so that completa. they can feed this entire Y conmigo community. tengo fruto. And say with Porque me, I estoy have fruit. arraigado. Because I am Tengo rooted. fruto. I have fruit. Porque estoy Because arraigado. I am rooted. Aleluya. Hallelujah. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Close your eyes there where you are. Padre, gracias. Father, thank you. Porque hay momentos, Because there are moments, hay temporadas, there are seasons, hay estaciones there are seasons que no tenemos fruto. that we do not bear fruits. Pero gracias porque tú no tienes plantado. But thank you because you keep us Gracias planted. porque tú no tienes plantado. Thank you because you keep us planted. Y que a su debido tiempo And in its time, vamos a fructificar. we are going to be Y fruitful. Jesús hablando en parábola dijo And Jesus speaking in parable said que el árbol se conoce that the tree is known por su fruto. by its fruit. Un árbol malo A bad tree no puede dar frutos buenos. cannot bear good fruit. Y un árbol bueno And a good tree no puede dar frutos. cannot Malo. bear bad fruit. Bendito el nombre del Señor. Blessed is the name of the Lord. Aleluya. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Close your eyes. Padre, gracias. Father, thank you.